Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. A ver quién se lleva este ATBC. En este caso, el ganador en la categoría número 5 es Historias de Gente Común. Fuerte el aplauso a los compañeros de Rosario, Santa Fe. Historias de Gente Común, con una excelente conducción y esmerada realización televisiva, el programa bucea en la vida de personas y personajes, retratándolos y poniéndolos frente a la pantalla a consideración de los ciudadanos de Rosario. Es ágil, descontracturado y los entrevistados con sus aportes alcanzan momentos brillantes en Historias de Gente Común, que son los ganadores de la categoría 5 en interés general, y así se acercan impecable al escenario, impecable, qué luquete, de negro y rojo. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Ese premio que usted está viendo, este premio que usted está viendo, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, que sale por Somos Rosario. El premio está indicando algo sencillo, menudo, pero muy importante. El mejor programa de información general de todos los cables de la República Argentina y del Paraguay es, en el año 2011, Historias de Gente Común. La Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina nos premió como el mejor programa de información general de esto, de los cables de la República Argentina. Ejem, ejem, ejem. Un beso en la frente, seguimos, chau. Con esta historia, buenas, esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Con esta historia, digo, estoy involucrado porque lo conozco íntimamente. Es Nelson Antonio Francisco de las Mercedes, Nelson Graells, el gallego Graells, en realidad el catalán. Graells es un personaje absolutamente típico de Rosario. Como todos los verdaderos rosarinos, vino algún día del campo y se sentó en Rosario, de un pueblo, vino y se sentó en Rosario y empezó a remarla hasta convertir a esta ciudad, a la ciudad en donde él vive, donde quiere y donde realmente se desarrolla como empresario. ¿Cómo fue esa vida de Nelson Graells hasta llegar a esto? Bueno, de eso se trata Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Nelson Antonio. Graells. Nelson Antonio. ¿Sos de Rosario? No. Yo soy de Bombal, pero nací en Alcorta. ¿Cómo es eso? No había... Vivía en el campo, entre Bombal y Alcorta, y la partera no había en Bombal, había partera en Alcorta. Entonces, doña Filomena, que es mi madre, se fue a Alcorta para tenerme. Así que mi libreta dice nacido en Alcorta. ¿Pero el corazón? Bombal. ¿Y cómo era Bombal? Bombal, bueno, mi padre alquilaba un campo, así que yo vivíamos en pleno campo. ¿En el campo? En el campo. Él alquilaba 40 hectáreas donde tenía animales y sembraba el trigo, el maíz o el girasol. Según la época iba rotando para que el campo esté bien. Había un sulque, con ese sulque se iba hasta el pueblo a hacer las compras
y Bombal era todo de tierra, con las calles de tierra, con la tienda, el peluquero, las cooperativas. Las cooperativas agrícolas. Agrícolas, que todavía siguen existiendo. Y bueno, y un par de negocios más. Con muy poca gente, porque la gente en ese momento vivía en el campo. Y también en el campo pasaba el clásico gallinero. ¿Quién era el gallinero? Era un carro grande que venía con todas las cosas para comprar, para vender. Ahí vendían una escoba, y cualquier otra necesidad, de las necesidades normales que había, ropa. Eso te iba a decir, las telas, los botones. Las telas, eso. Y mi madre le hacía el trueque. Entonces, si le compraba aguja, lo que necesitaba, decía, bueno, ¿qué necesito para esto? Un pollo, 2 docenas de huevos, fruta, la fruta de estación, y ese gallinero se llevaba a cambio de eso. Le decían el gallinero, eso. Le decía el gallinero al señor que andaba, que venía, y ya conocía, así que también venía con la ropa, que por ahí decía, tráigame un pantalón. Esto le va a servir para... Tráigame un pantalón, le decía, para la próxima. Y bueno, así que desde ese campo ahí había las escuelas que sean la Escuela Nacional, hecha por Evita, que era ¿Esa amarilla con las tejas rojas? Con las tejas rojas. El paraje Garrofé era... ¿Cómo? Garrofé era el club. Todo el pueblo de Bombal tenía distintos parajes: Copacabana, Solitierra, Biondi y Garrofé. Entre Bombal y Alcorta era Garrofé. Ahí estaba la clásica pista de paleta, y era la pista que también se hacían los bailes. Con el de frente y un costado, claro. Y lo otro abierto. Lo otro abierto, que ahí se hacía la carpa y se hacía el fueguito para los choripanes el día de baile. Y estaba el barcito adelante, que los domingos todos los padres por ahí nos llevaban a jugar nosotros en la pista, y ellos jugaban al truco con toda la gente de campo que vivía ahí. Tenían las bebidas que las compraban entre todos. ¿Al truco con los porotos? Con los porotitos. Te daba el frasquito con los porotitos, y había 4 o 5 mesas y se iban desafiando. El domingo de truco, después de los tallarines al mediodía, ¿no? En cada casa. Y ahí en esa escuela hice mi primer grado. Mi primer día, me acuerdo que me cargó mi madre en el sulky y me llevó, y me bajaba, iba con mi hermana, que es mayor, que ya estaba en curso más adelantado, y había un director que se llamaba Fernández, que era de Venado Tuerto, que vivía ahí. Y bueno, era primero grado y primero superior juntos. Claro, porque eran pocos. Y éramos poquitos, y segundo. Y después estaban los otros grados en otro salón. Un patio con árboles atrás donde vos hacías el recreo. ¿Había campana? Campana. ¿Timbre? Campana. No existía el timbre. Y después la escuela estaba en una calle de plata, que era ancha. ¿Cómo de plata? Porque le decían calle de plata, porque era una calle ancha que llevaba de Bombal a Alcorta. El campo que alquilaba mi padre era en el interior, entonces con casas angostitas. Era más abovedada, entonces. Claro. ¿Y qué servía? Las madres, cuando nos venían a buscar, casi todos los sulky esperando afuera, en doble fila. Y a veces en esa calle de plata subíamos cada uno en lo suyo, y se hacían sus carreritas las madres, a veces, con sulky, vamos, y seguían, ¿no? Salíamos contentos de lo que era la escuela. ¿Y luz? El famoso sol de noche, y si llegaba a fallar por algo, que se quemaba la gamusita que llevaba. Ese filamento. Ese. Estaba... Pero era una bolsita esa. Sí, era una bolsita que tiene un nombre. ¿Cómo? Camisa. Camisita, sí. Sí, es verdad. Y que se terminaba... Y estaba la lámpara querosén, que era el reemplazo, y que siempre estaba en algún lado, y si no la famosa linterna. Y en la cocina, la famosa cocina
con la marlera al lado, la cocina a leña. La marca era Carelli. Sí, Y cocina de hierro forjado. Claro, espectacular, porque la mañana de frío, es decir, mi madre venía, ordeñaba la vaca, traía la leche calentita, esa cocina calentita que te hacía el pan con tostada, con miel, que también estaban las abejas ahí, la miel guardada y te daba esa manteca o esos quesos. Yo me acuerdo de en Coronda, que iba a los veranos, que a las 12 menos 5 de la noche apagaban la luz, ¿no? Continua era. Y la volvían a prender. Era el aviso. 5 minutos después la apagaban. Y hasta el otro día, a las 6 de la mañana, no había luz. En el pueblo, ¿no? Eso, en el campo, de hecho, no había electrificación rural, como se le llama después. Cuando yo fui a vivir al pueblo ya con más edad, estaba la electricidad esa continua y en Bombal la cortaban de 12 del mediodía a 2:30 de la tarde. ¿Para la siesta? Para la siesta. O sea, qué increíble, ¿no? Que en la siesta, pero eso lo hacían porque era el momento en que no estaban los negocios abiertos. Entonces, para que el ventilador ande en el momento que la gente estaba caminando, o sea que cuando se iba a dormir la siesta, se dormía sin el ventilador. ¿Y no había nada de pavimento? No había nada. ¿Y cómo venían a Rosario? A Rosario, si era un día de lluvia, el único transporte que había era el tren. El tren salía a la mañana, venía de San Gregorio, se usaba mucho. Y a la mañana. 1 a la mañana. 1 a la mañana y volvía, por Bombal pasaba de vuelta a las 8 de la noche. Que en verano era la tardecita, que era el lugar de encuentro de todos. Todos íbamos a esperar el tren a ver quién venía. Entonces los que viajaban, que eran poquitos, a ver quién vino, viajó el Bigote, viajó tal, bajó, ¿cómo te fue en Rosario? Y los martes a la noche yo iba siempre a esperar goles. La Goles. La Goles, que era, después de haber escuchado el domingo en la radio a José María Muñoz y Enzo Ardigó, a Ferreiro en la locución, ver qué decían, qué foto había y qué había pasado en el partido, ¿no? Y a veces no llegaba, porque no llegaba a tiempo, había que esperar el miércoles, era una desilusión. Así que el tren siempre fue esperado, y el colectivo, que es la empresa santafesina que todavía sigue andando, o sea, cuando no llovía, venía, generalmente en verano, había que ponerse un pañuelito acá, porque para no se el cuello de la camisa con la tierra. Sí, la tierra era fuerte, los días que hacía 30 y pico de grados, mucho calor, y la tierra embolsaba y entraba. Para llegar a Rosario más presentable había que poner esto. Paraba en Mugueta 5 minutos. En Mugueta, o sea, de Bombal a Mugueta. A Mugueta, que son 2 pueblos. Paraba 5 minutos en un bar, te tomaba una Sevena para soportar, y llegabas a Rosario en 2 horas y media más o menos, que son 100 kilómetros, ¿no? Lo que hoy es 1 hora. Pero eran los dos modos de venir. Y si no, estaba el clásico comisionista. El comisionista era el que te solucionaba la compra de las cosas. Si vos necesitabas un repuesto de algo, no venías a Rosario, se lo pedía al comisionista. Si necesitabas cosas elementales, te evitabas el viaje. No era de venirse por cualquier cosa, primero por lo que salía y segundo por esto de transporte, de perder todo el día. ¿Y vos cuándo fue la primera vez que viniste a Rosario? Yo vine a Rosario la primera vez a los 9 años, después he venido. O sea, a los 9 años recién tenés idea de que viniste a Rosario. De que vine a Rosario, sí, la primera vez. ¿Qué te trajo tu viejo? Mi viejo. Mi viejo me ha traído, después me ha traído otras veces. Tengo como recuerdo, un día me llevó al Parque Independencia que estaba al Palomar y sacamos una foto con un fotógrafo que tiene esas cámaras, se ponía adentro y te sacaba. Que fue mi única foto de Rosario hasta que me vine a vivir, como recuerdo. Y no, yo cuando vine a Rosario no conocía absolutamente nada, no conocía, no tenía idea de las calles. Ni siquiera sabía que había venido a Rosario. No, porque mi padre, como en los pueblos siempre los sanatorios trabajaban mucho, había un sanatorio de acá en calle de Orrego, y Ceballos, que fuera de la historia, que tenía los asociados. ¿Sanatorio Plaza?
el Sanatorio Plaza. Sanatorio Plaza era el lugar de mi padre por cualquier cosa, y el médico del pueblo, que era el amigo de él de toda la vida también, donde tomaban todos los días vermú, te decía cualquier cosa, cualquier dudita, andá, porque en mamá no había para sacar radiografía, no había nada. Entonces era el Sanatorio Plaza el centro del lugar que había que venir. Entonces, ante cualquier duda nos teníamos que traer, nos traía al Sanatorio Plaza. Así que eso ahí sí me ubicaba, que era calle Dorrego y Ceballos, y siempre hay un restaurante. Cuando venía del interior, el restaurante era el Salónica en calle San Luis. Sí. Ahí era el ambiente en que uno se ubicaba un poquito, ¿no? Yo me acuerdo de Salónica, no sé si en San Luis o en Rioja. En San Luis. En San Luis entre Sarmiento y Mitre. Sí, de aquella mano. Sí, sí. Y entre San Martín y Maipú estaba la casa del comisionista. Ah, sí. Entonces los comisionistas comían en el Salónica. Entonces cuando yo me vine a Rosario, mi padre me decía, acordate de que ahí está la casa del comisionista. Luis se llamaba el comisionista que venía martes y jueves o martes y viernes. Él va a estar ahí, si necesitas algo, porque por teléfono no se podía. Sabes que cualquier cosa me mandás a decir, o te mando o me pedís. Y si no, en el Salónica al mediodía lo encontraba seguro a él comiendo ahí. Así que eran tradicionales y era donde uno se podía. ¿Cuándo te viniste a Rosario? Yo me vine en el 69, entonces, y bueno, ¿para estudiar? Ahí está. Sí, para estudiar y trabajar. Mi madre y los dos me decían, en Bombal no teníamos forma de seguir trabajando, de trabajar cuando termine secundario, entonces andá a estudiar algo y andá a trabajar. Yo me vine en el tren esa mañana y ¿a dónde fui a parar? Al bar de San Martín y San Luis. Hay un bar en la esquina que todavía está. Entonces compré el diario y miré para buscar una pensión. Miré el diario y vi una que decía San Martín 1610. Yo estaba en calle San Martín, ahí me ubicaba. Entonces había otras ofertas, pero con esas me ubicaba, si las otras calles no las conocía. Entonces terminé el desayuno, cerré el diario y caminé 6 cuadras hasta que encontré la pensión, y en esa pensión arreglé. Ya sabía que ahí me podía mover. Y arreglé para venir a los 15 días. ¿Pieza compartida? Pieza compartida. Es decir, me atendió una señora con escaleras y mirá las diferencias, ¿no? Me dice la señora, ¿ustedes qué buscan? Y yo busco para venir a estudiar y después a trabajar, y me dice, me mostró una habitación grande dividida en el medio, con roperos. Dice, acá entran 3 camitas acá y 2 allá. Digo, ¿y hay alguien que ya está alquilado esto? Una, dice. Digo, bueno, yo puedo tener un amigo de Bombal que quiere venir. Bueno, arreglamos. Para atrás tenía 2 habitaciones solas y la cocina. Dice, acá pueden tener la heladera para que ustedes, si quieren comer acá, tienen una mesa. Digo, y esta otra habitación se la alquilé a unas chicas. Epa, dije yo, bueno, es compartida y bueno, fue toda una anécdota. Así, unas chicas que son de Pergamino. Bueno, que pueden ser 3 o 4. Entonces yo le dejé señada. Fui a Bombal, le digo al amigo y me dice que la madre y los padres dicen que sí, así que ya éramos 2. Cuando me vine, resultó que las chicas todavía no estaban. Pero como anécdota está que vienen los padres con las chicas de ese momento, ¿no? Y cuando ven que en la habitación de al lado estábamos nosotros. Entonces los padres dicen, ¿pero cómo? ¿No es una pensión de chicas esta? Y la mujer, una turca hábil para hablar, dice, lo que pasa es que estos son unos sobrinos míos, son unos amigos que no le podía decir que no había problema y demás. Bueno, lo embarazaron, hasta que los padres dejaron. Después vinieron 4 chicas, una de Villa y 3 de Pergamino. Y las dejaron. Y la verdad que hicimos un lindo grupo. El chico que ya tenía reservado una cama resultó ser Daniel Vilanova, un amigo en común que venía de San Genaro. Y bueno, ahí nos empezamos con la amistad. Hola, ¿cómo le va? Estamos
en Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. La historia del gallego Grael, de Nelson, el gallego, de Nelson. La historia de... Vamos, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. ¿Te acuerdas cuánto costaba un café? ¿O cuánto costaba una milanesa? ¿Te daba para comer afuera? ¿Cómo era eso? No, cuando yo vine me anoté en la universidad y para llegar al comedor. El comedor era algo de 5, pero no sé 5 de qué moneda. Sí, 5 la semana era. Algo así. Sí. Y entonces el sostén de ir a la facultad y me la rebuscaba con algunos trabajitos. ¿Trabajitos de qué? El que más hacía yo había una agencia que se llamaba Manpower, que Sí. te daba trabajos separados. Temporarios, sí. Temporario. Y yo del temporario fui a trabajar algunas veces cuando estaban atrasados a una casa que se llama Eiffel en San Martín y... Cedería Eiffel, Cedería. que tiene la... Exacto. Ahí arriba tenían una oficina y cuando estaban atrasados con algunas fichas para hacer, te llamaban y más o menos con eso ibas trabajando y pagando. Y cuando no se podía ir al comedor, había que buscar los lugares. Siempre estaban los clásicos bodegones que te hacían un plato bien barato de sopa y una cosa más. Y muchísimas veces compramos fiambre y sándwich, que clásico era. La vieja criollita y el paté. Claro, ese era clásico. Y si no, la compra también en el súper de una hamburguesa. ¿Y qué te traías de la vieja? De la vieja me traía para la semana bastante. Yo le llevaba el bolso de ropa, como corresponde, para que lo lave, y me traía el bolso con O sea que los sábados la vieja ligaba lo peor. Sí, pero Lavaba. contenta. Ah, bueno, contenta. Sí, y después preparaba, el domingo siempre preparaba comida para venirnos con reservas. Entonces entre un almuerzo y eso se iba llevando. Y generalmente era la clásica milanesa, la clásica huevos duros, o sea, cosas que persistían un poquito en la semana poniéndolo en una heladera. Y la verdad que... Y después de que de San Martín, ¿qué otra calle te acordás de Rosario? Sí, yo fui a calle Maipú alquilando un departamento interno. Ahí ya 5 de los que estábamos ahí decidimos ir a buscar un departamento porque nos iba a salir más barato y nos podíamos hacer más comida. Entre Pellegrini y Cochabamba. Pero fue la época en que decían que se iban a ensanchar Maipú. Entonces decían que no sabía por cuánto lo podían alquilar porque se iban a expropiarlo. Sí. Y entonces en vez de eso buscamos una casa en Alenomce 45, que fue una casa que ya... Entre San Juan y Mendoza. Sí. Y viene ahí en la cortadita, en la esquina de la cortada, y fue una casa que vivimos años y ya con mucha gente de Bombal. Ahí vivió Rubén Pistaquia, también otro amigo conocido, vivió Hugo Sicarelli y otros cuantos de Bombal que ya nos veníamos para acá y era un lugar de reunión y lugar de los de Bombal que venían... Una especie de casa... Casa para los chicos que venían a hacer algún trámite acá, en los carnavales, que venían a pasar carnavales juntos, podían hacer 15, 20 días, en una casa grande, todo el mundo en el piso, o sea que fue una cosa muy linda de la adolescencia y de la juventud que abarcábamos. ¿Y en la facultad ibas a pie? Sí, yo comencé 2 universidades. La primera fue Oroño por Ciencias Económicas. Sí. Y la segunda fue Psicología en Filosofía en Calle de Entre Ríos. Pero cuando yo estaba ahí, ya estaba con el local y comencé a trabajar en Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en Calle Entre Ríos. Estaba Entre Ríos al 700, Sí. entre ¿Al lado de la Córdoba y Santa facultad? Fe, y al lado de la facultad. Entonces yo a la mañana atendía el local, se cerraba al mediodía, 12 menos cuarto cerraba porque el horario bancario se entraba a las 12. 12 menos cuarto cerraba para caminar hasta ahí y de 7:30 salía y me metía en la facultad ahí al lado. Así que agarré los años 72, 73, 74, habíamos vividitos ahí en filosofía
donde era un gusto escuchar a los estudiantes orar con cada discurso, que realmente eran... ¿Y cuando volvía a Bombal, qué pasaba? Cuando vivíamos en Bombal nos encontrábamos los sábados a la noche en el club, es decir, casi todos los que estábamos de afuera, y compartíamos experiencia de cada uno en su lugar, porque a esa edad tampoco estás seguro qué querés hacer todavía. Y cada uno con sus distintas experiencias. Hay otros amigos que estaban en otros lados que no en Rosario, así que... Y salíamos, íbamos a bailar al Corta, a firmar. ¿En el colectivo o en taxi? En taxi. Había que apurarse. Había un solo amigo que la madre era querida por todos nosotros porque tenía una estanciera y llevaba 9 o 10. Pero si perdías el lugar en esa estanciera tenías un taxi. Y el taxi que salía, vos lo tenías que reservar a la tarde. Porque había un grupo de mujeres que si te lo ganaba el grupo de mujeres, sonaba el resto de hombres. Y así que no era fácil, y siempre y cuando no lloviera, porque si llovía se nos complicaba para salir. Entonces vos mirabas al sur a ver cómo estaba la tormenta, lo estaba ahí, se levanta o no se levanta. Sí, y en ese club ¿había mesa de billar? En el El bar. club de Bombal. En el bar. En el bar. El clásico bar de Bombal había mesa de casín, que jugaban los especialistas, que era un lujo, y la mesa de billar. En la mesa de billar tenías que ser mayor de edad. Cuando vos tenías 14, 15 años, los iba a mirar un sábado, y al lado estaba el salón de cine. Entonces, salón de cine, las películas tenían que ser, si eran mayores de 14 o 15 años, te mataban, no podías entrar. Tenías que mirar. Y en el billar tampoco te dejaban. Había, pero apenas tenías la edad, lo agarrabas con un gusto bárbaro. Y sí te dejaban jugar a los honguitos, que también había un honguito y demás a esto. Y bueno, ahí se jugaba a todos los juegos en el bar, a todos. Así vos aprendías, no había un juego de naipes que no se aprendiera y que era un gusto. Los días de lluvia ni hablar, se repletaba. El domingo, después del mediodía, estaba Cuando estabas en Rosario, dos cosas. ¿Qué comida extrañabas de la casa de tu vieja? ¿Y qué actividad extrañabas de Bombal? De mi vieja siempre extrañé las pastas, porque era muy buena en sus pastas, y de mi padre lo que era la parrilla. Entonces el lechón o cordero que mi padre elegía y después lo adobaba y lo preparaba, irresistible, y las pastas ñoquis o tallarines o ravioles de mi vieja, siempre los extrañaba. Y cuando si me hacía mucho los domingos, me traía para Rosario para que me dure un par de días. ¿Y qué cosa? ¿Eso es tu casa? ¿Y de afuera? ¿De Bombal? Y de Bombal, la diferencia, pero acá Rosario me dio esa libertad también, es decir, la cancha del club esportivo, que vos decías, llegabas y te hacías un partido, un picado con todos los muchachos, o sea que jugaba el tiempo. Era difícil conseguir pelota, pero una vez que la conseguía podía jugar bastante. Y bueno, en principio lo que extrañamos un poco es los amigos, porque es muy íntimo. En ese momento acá en Rosario no venían toda la gente de tus amigos, como vienen hoy todos los chicos, terminan y todos vienen, o el 90% vienen. Ahí no venían tantos chicos, tantos amigos. Entonces vos los extrañabas y los veías. Lo más lindo era fin de año, 24, 25, 31, cuando volvían todo el mundo de todo, el que estaba en Buenos Aires, en Paraná, todo el mundo te encontraba sí o sí. Y bueno, eso era, la verdad, que interesantísimo, y pasábamos toda la noche juntos. En esos pueblos, ese como cualquiera, ¿no? Había una cosa que era el comisario y los policías, pero generalmente eran los mismos, terminaban siendo medio como amigotes. Mirá, en Bombal estaba una dupla que era el comisario Raful y el subcomisario Morales. Le teníamos un temor, un respeto. A mí que me gustó siempre jugar a los naipes de chico, y ellos hasta los 18 no te dejaban. Entonces vos ibas a un boliche y te ponían, y los abuelos, y los padres, y los amigos, te decían, bueno, vamos a jugar un truco o algo.
Y en O el bar un también. tute. O un tute, un codillo. Sí. Y te desvivía por jugar. Pero siempre con alguno en la puerta, así en la vereda, que decía, ahí viene Raful, pum, 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 y te levantabas, porque si no te cebaba. O sea, te cebaba, tenía que venir a buscar tu papá. Y así para el resto de cosas. Decía, él tenía, tenía su forma de hacer. Si alguien robaba una gallina, lo llevaba a la policía, lo llevaba a la comisaría, le daba 2 guantes y él agarraba 2 guantes. Lo cerraba y decía, a ver, si sos malo y si sos ladrón, vamos a pegarnos. Y como él sabía boxear, generalmente lo fajaba. Entonces, si seguías a seguir robando, vos te vas del pueblo. Y esa era la forma que por años, toda la vida, mientras él estuvo en actividad, lo metía así. Pero indudablemente un muy buen hombre, ¿no? Pero era su forma de ser y su forma de moverse. Entonces queríamos en el pueblo que no existieran robos y que todo el mundo viviera. En esa época vos estabas en Rosario y extrañabas Bombal. ¿Cuándo extrañaste Rosario? Si es que lo extrañaste alguna vez. No, yo en un momento que pasé, cuando a mí Rosario me abrió las puertas como un pueblo grande. Yo, el picado que te decía, íbamos al Parque Urquiza cuando vivíamos en Alem, y si teníamos un ratito, encontrábamos siempre 7, 8 o 9 chicos que estaban ahí y poníamos dos prendas de ropa y jugábamos un partido. Después nosotros nos uníamos, entre el que vivíamos juntos, los del interior medio nos uníamos y hacíamos partidos, jugábamos al bowling en el Savoy, a la noche sí. Era un lugar de encuentro que nos gustaba, así que me hizo sentir como que era el bar de Bombal. Lo único que no hacía acá era el juego de naipe, que ese sí lo seguía extrañando. Entonces cuando iba un fin de semana, mi padre, que le gustaba jugar, ya me decía, bueno, vamos a hacer un truco, vamos a hacer esto. Eso sí lo extrañaba. En los pueblos se jugaba mucho, o sea, dados, pas inglés, y eran todo un asado para eso. Y eso sí lo extrañaba, que lo dejé, acá no lo hacía, ¿no? Pero Rosario, en el resto de cosas, sí, me empezó a gustar de una manera que diría, ya no me volvería a Bombal. Yo para siempre quiero vivir en Rosario porque es la ciudad que como que me adoptó. Y esa época del sulky, ¿atabas vos el caballo o lo ataba tu bueno, madre? ¿Quién hacía eso? ¿O lo ataba el viejo y después salía? Cuando yo tenía 6 años, todas las mañanas mi padre se levantaba temprano porque era todo a caballo el trabajo. O sea, el arado, la rastra, el siembre. A mí me gustaba. A los 6 años mi padre me puso, cuando levantaron el trigo, había que ir con una carreta y un guinche. Entonces lo que hacía yo caminando, la bolsa en el piso, el guinche, porque mi viejo con una rondina lo levantaba y lo ponía arriba de la chata, Entonces vos ya le ayudabas a eso. Para eso tenías que, la piecita de las pecheras, donde estaba todo el elemento para ponerlo, había que ir a buscar los caballos a la mañana temprano, los traían, ya los caballos mansos sabían cuál era su tarea, se ponían de laburo. Así que sí, le íbamos alcanzando. Mi padre era el que terminaba poniéndole las cosas, pero vos le alcanzaba, ya sabías qué llevaba cada animal, y pasaba lo mismo con el maíz. Si el maíz, la anécdota más linda que me quedó, que para levantarlo era a mano. Venían de Santiago del Estero, de Tucumán, todos los años mandaban una carta, 2 o 3 meses antes, para ver si lo iban a utilizar. Entonces si mi padre le contaba con una carta que venga tal, sabe que yo según la cosecha como venía, dormían en el galpón, y para mí lo más divertido era a la noche llevarle la libreta con cuántas bolsas había hecho cada uno. Entonces entraban en ese galpón y estaban con un calentador haciendo un guiso y todos sentaditos alrededor con la bolsa alpillera, y yo les llevaba la libreta, ¿estás de acuerdo? Vos hiciste 6 bolsas, vos hiciste 8, sí, yo llevo tanto, a ver si van al pueblo, tráiganos 3 litros de vino y 3 litros de esto.
el domingo, que a veces a la tarde lo tenían libre, tomaban mucho, pero realmente venían a hacer las cositas esas y que les servía para los 6 meses de vida. Se volvían a Santiago, a Tucumán, de donde eran, y con eso se tenían que llevar un peso para subsistir mucho tiempo. Y bueno, como se levantaba el maíz también era muy lindo porque estaba la troja que se hacía con el carrito que lo llevaba y la tiraba. Ahí también le ayudaba de la misma manera y era un placer ver el carrito, que sí, yo podía subirme del caballo, que subía el carrito, tiraba el carrito para que caiga en la troja. Entonces el caballo hacía ida y venida, era nada más. Ya lo hacía solo, vos ibas arriba, pero era pum, 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 pum. ¿Y eso cuándo dejaste de hacerlo? Y a los 9 años. Mi hermana, que tenía más años, ha pasado la rastra en el campo. Yo cuando veo los campos actualmente digo, bueno, qué diferencia, ¿no? Qué distinto la manera de trabajar. Una quinta, los animales, o sea, para bien ha cambiado muchísimo. Y mi hermana con 10 o 11 años, mi padre, porque no se hacía tiempo. O sea, cuando terminabas, como era todo muy lento, ya cuando vos terminabas de arar tenía que pasar la rastra para dejar mejor la tierra, y si no ya te crecía el yuyo por el otro lado, ¿no? Y a mi hermana la he visto pasar la rastra hasta a pie o a caballo, porque ponías 4 caballos y venían a la rastra atrás, y esa o montada o caminaba 2 cuadras. Otra cosa que me gustaba era cuando, si estaba arando, a lo mejor tipo 4 de la tarde, que mi madre le preparaba el mate cocido a mi padre, y un pedazo de queso, un pedazo de dulce, un salame de esos caseros que se hacían, y le iba a esperar a la punta del camino, paraba con todos los caballos un minuto, se quedaban todos quietitos, agarraba la taza, las cosas, se comía el pan con ese queso, tomaba el mate, volvíamos. ¿Y esos sabores están ahora? No. Yo lo que veo que es la carneada, que era una cosa familiar, porque realmente entre los vecinos se va a carnear el bigote, va a carnear tal, se iba todo el mundo a ayudar, como quería vos. Se llevaba algo también. Se llevaba, sí, indudablemente, de cada cosa. Estaba la despensa, que estaba siempre a disposición. Yo tenía a mi nona, que en la quinta, y la despensa de mi nona era sentir todo un gustito totalmente distinto. ¿Había sótano? En ese caso no, era una despensa que, no sé, tenía la humedad justa, tenía piso de tierra, las dos dicen que eran por la humedad, necesitaba tanto de humedad, que no lo sé, pero realmente los jamones salían extraordinarios. No había humidificador. No había absolutamente nada. Y las quintas eran muy grandes, o sea, las quintas en cada momento que yo visitaba a mi nona, en mi casa también mi madre hacía quinta, pero cada vez que visitaba a mi nona era muy grande, o sea que vos se abastecían de ahí, de todo. Poco tiempo para interrumpir, porque la historia es riquísima y porque estamos apretados. Esto es una hora, podríamos estar un día charlando con estos personajes. El de hoy, Nelson Grael, el gallego, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Y de ese rosario, que ese rosario es 70 más o menos. En el 69 vine yo. ¿Cómo? En el 69 vine yo, y sí que el 70. De ese rosario del 70. ¿Hoy queda algo? Y queda la mezcla de la generación, pero... ¿Cómo es eso? Claro, porque quedamos nosotros que lo hemos vivido. Y es decir, muchos jóvenes con costumbres totalmente distintas. Es decir, había los clásicos bares de los pueblos, como te decía, acá había clásicos bares donde vos ibas a jugar al billar, donde ibas a jugar, qué sé yo, 27 y Moreno había un bar que pasaban carreras de tour, quiniela, se hablaba de la vida, y que la gran diferencia es que estábamos las distintas generaciones, como en los pueblos. O sea, yo podía tener 20 años y había alguien de mi edad
de todas las edades. Entonces, que eso es lo que yo extrañé del pueblo, pero acá también lo encontré. Y vos ibas a jugar. Después vino la era de que todavía la mesa de billar te contenía y la mesa de pool, que vino una onda de pool que vos te juntabas y podías estar. Así que de ahí fue quedando cada vez más poco, pero porque para mí hay cambios generacionales muy profundos y los chicos ya buscan otra forma de encuentro. ¿Qué café de Rosario te sirvió para recordar o te ayudaba a recordar o lo encontrabas parecido al de Bombal? Y bueno, había... hablaste ese 27 de febrero. Ese para mí era el más identificatorio porque aparte después ya empecé a conocer la gente que estaba... Porque ese también es de las carreras. Claro. Entonces en ese me sentía que ya conocía a la gente y hablábamos los mismos códigos. Y inclusive muy similares, inclusive había gente del interior. Después por ahí me llevaba algún amigo a algún club que hacían un asado y ahí yo me sentía recómodo porque Rosario está hecho de gente del interior, el 50%, no sé porcentaje, pero está hecho de gente del interior. Entonces cuando uno viene, yo a cada chico que viene siempre le decía, dale la oportunidad que Rosario es un pueblo grande y dale la oportunidad que después lo vas a adoptar. Y es verdad que si le das la oportunidad después le vas a adoptar, porque hoy también el pueblo es totalmente distinto. El chico que se está creciendo en otro ámbito totalmente al que me crié yo. Así que también viene y es muy similar. Lo que pasa es que hoy no están existiendo los bares donde están todas las generaciones. O hoy a lo mejor un chico de 20 años no le interesa estar con alguien de 40, 50, 60 años. No, lo que seguramente también cambió es la relación hombre-hombre, la relación hombre-mujer. También. Sí. Bueno, pero... Por eso decís de los códigos, hoy lugares como para saber si hay código, no, ni siquiera hay lugares para encontrarse. Vamos a decir, bueno, voy a tal lugar porque todos los que nos encontramos tenemos el mismo código, hablamos parecido. ¿Existe eso todavía? No, eso se perdió. Y en esos bares donde vos no tenías teléfono y vos sabías que encontraba al bigote o a un amigo. Sí. Entonces, si encontrabas a uno o a otro, estaba todo bien. Y pasabas y tomaba ese vermú y estaba bien, o ese café y estaba todo bien. Ese no. Inclusive en los bodegones clásicos después para ir a comer, que para mí es un ámbito que me siento bien, también encontraba siempre el que iba a comer y de pasada te saludaba y vos te sentías en tu ambiente, ¿no? Sí. Para mí eso dejó de suceder. Cuando ibas ahí a la caja en calle Entre Ríos, esa zona tiene boliches, comedores de mediodía. Yo cuando estudiaba psicología dábamos clase en el Telégrafo. Ah, claro. Que estaba ahí en... Sí, frente a la sede de Clarín y a lo que era la casa de Zoilo prácticamente, porque Zoilo vivía en Clarín. Ah, sí, tu amigo, Zoilo. Sí. El Telégrafo estaba entre Ríos y Mitre. Exacto. Por Córdoba, ¿no? Porque ahí había muchos problemas a veces en la misma facultad, entonces no se podía dar clase y entonces el profe te decía, vamos al Telégrafo. Y en un ámbito que iban la mujer y el hombre nos sentíamos re bien. Sí. Se podía fumar, así que paseábamos con el café. Y te digo que realmente admiro a esos profesores, porque realmente le ponían una vocación bárbara. Yo creo que sin vocación te hubiera dicho, no se puede dar clase. Y claro, se iban y te decían, vamos con un ámbito, estamos bien, unimos las mesas, te hacían sentir bárbaro. Así que realmente hubo profesores muy buenos, que han dejado profesionales acá muy buenos, ¿no? ¿Por qué lugares, si salías en Rosario, dónde salías? Paisaje, sitio para caminar, para estar, ¿dónde? No, en ese entonces el río no existía, yo nunca fui gente de río, pero en ese momento estaba todo cerrado, tapado, sí. Así que lo que más hacía era el Parque Urquiza, que lo teníamos cerca, que siempre fue atractivo. En ese momento estaban las canchas de fútbol también, ¿no? Pero era donde más me podía mover y si no el centro. Es decir, en los bares del centro, en todo, en el Cairo, había un bar también en Mitre y Santa Fe que hacía unas ricas pisetas. Mitre y Santa Fe, el Odeón. El Odeón, bueno, el mismo Augusto que está hoy, estaba Mitre y Córdoba, Fragata, o sea que eran lugares que vos a la noche estaban abiertos,
vos estabas cuando era peatonal y cuando ya no era peatonal, que se pasaban los autos, el lugar de encuentro era el centro. Estaba el Cine Radar, el Gran Rex, o sea que los lugares que yo me movía eran ahí. Íbamos al Savoy a jugar al bowling, que era distinto. Generalmente el movimiento de encuentro era el centro. Si hoy te dicen, bueno, elegí qué cosa de Bombal, tipo magia, qué cosa de Bombal podés tener y qué cosa de aquel Rosario del 70 podés tener. Si tendría que decir que extraño o que... No, que podría decir, bueno, este lugar puede estar todavía, o esto puede volver todavía. No, yo creo que el pueblo es otro. Ya ha cambiado, no está más ese bar. Me hubiera gustado, ahora hay 2 clubes pero hablando con la gente que conozco, ya no tienen nada que ver con lo que hicieron. Es decir, yo fui hace poco a comer con mi hermana y fui a comer en una estación de servicio que no tenía nada muy bien y todo, pero totalmente algo llevado a estos años. Claro, que podría ser de Bombal o de cualquier otro pueblo, era lo mismo. Era lo mismo. Entonces tapar la ruta ya no es el lugar que ¿Y de Rosario? Y de Rosario del 70, aquel que... De Rosario del 70, no, los cambios fueron demasiado bruscos. El mismo Cairo cuando abrió, yo me siento cómodo, pero tampoco es el mismo. O sea, no hablo en contra, sino que no es el mismo, dije. Y los cines son distintos, porque yo era de ir mucho. El parque Urquiza es distinto, ahora está muy lindo, está mucho más lindo tal vez, pero es otro parque con otro tipo de actividades. No veo muchas cosas que realmente voy a decir, acá aspiro, respiro lo que pasaba en el 70. Y si lo tuyo ahora es vender, comprar y vender. Si tenés que vender Rosario, ¿con qué eslogan, de qué forma lo vendés? Que es la mejor ciudad para vivir y para hacer inversiones. Creo que los rosarinos nos pasa lo siguiente: cuando vos estás en el mismo lugar, esto es igual que reconocer al mejor periodista, porque a lo mejor lo ves todos los días, no lo reconoces si alguien de afuera lo ve mejor, o el mejor jugador del mundo, tenerlo acá y uno a veces no le da la importancia que tiene en su profesión. Rosario creció muchísimo, todos los crecimientos, para mi gusto, todos los crecimientos en el rubro que quieras, en este caso es la ciudad, cuando crecen demasiado de golpe, tienen sus inconvenientes. Rosario tiene ese inconveniente hoy, que por un lado estuvo muy bueno que creció, estuvo muy bien llevado en muchas cosas porque creció de una manera muy, muy buena, pero realmente esos crecimientos tienen que ir paralelo a muchas otras cosas. Y ese equilibrio lo tienen que ir logrando los políticos con un futuro de hacer una ciudad 40, 50 años. Entonces yo vendo a esta ciudad como... Hace poco me tocó en una cena, yo hacía 20, 30 años que no veía una persona que es de Buenos Aires, tiene inversores españoles. Y la verdad que me dice, ustedes no se dan cuenta de lo que tiene, yo puedo conseguir el inversor que sea para Rosario, ustedes no se dan cuenta. Me decía justamente eso. Y yo, mira, como me decís, yo lo veo como comerciante, yo lo veo, además que uno está enfrascado en todo lo de uno, y está. Pero yo creo que no debe haber ciudad para invertir. O sea, yo veo que hay gente que compra en otros países y esto, porque esta oferta y esto. Yo creo que si el que quiere una buena inversión la tiene que tener acá, porque esto creció y ahora cuando se empieza a equilibrar toda la ciudad, esta ciudad hay que equilibrarla. Yo escuché al gobernador que me decía que a lo mejor iban a tener tierras para separar las villas, para que haya calles. Si realmente cumple con esa parte, que es una de las partes pendientes de Rosario, me parece que sería importantísimo para hacer un equilibrio. Y ahora hay que manejar todo. Hay que manejar la EPE, aguas, es decir, hay que armar una ciudad 50 años. Es decir, no se puede equivocar. Hoy hacer una
una infraestructura de cambiar toda la ciudad con la electricidad, porque es un problema actual, yo creo que tienen que ser profesionales que piensen en 50 años. Porque cuando una obra termina en 6, 7, 8 años, queda chica si pensás en 10 años. ¿Sí? Entonces esta es una ciudad para invertir en todos los ámbitos. Si acá se está construyendo, hay más de 1.500 obras en marcha, es decir, eso va a traer paralelamente un laburo, pero un laburo de que los que nos gobiernan realmente van a tener que pensar en 50 años, porque ya no estamos más en la ciudad que crece de a poquito y bueno, lo vamos viendo y vamos viendo cómo lo arreglamos. Entonces podrías decir, venga Rosario, que se puede invertir para dentro de 50 años. Sí, estoy seguro, no hay ninguna duda, pero se puede demostrar en cualquier hecho. Fíjate que en los 70 decían que se iba a expropiar Maipú para ensancharlo, para llegar, y no se pudo hacer. Entonces yo creo que tuvimos buenos intendentes, tuvimos buenos gobernadores, que eso nos favorece y por eso también tuvimos un crecimiento muy grande, muy buena zona también la que vivimos, pero ahora a estos crecimientos grandes hay que saberlo, hay que llegar ahí y ahora decir cómo me expando, ¿no? Cómo continúo esto. Sin ir más lejos, ¿cuántos años tiene la autopista Rosario-Buenos Aires? Está re chica. ¿Sí? Entonces las infraestructuras que hay que hacer acá, ya somos de países subdesarrollados, pero pensando en desarrollo. Y el desarrollo no se puede pensar en diseño, cambia demasiado las cosas. Yo en una reunión escuchaba que ahora para pasar cables, se pasan cables desde hacerse un pozo acá, haces un pozo a 2 cuadras y no sé, como una parte tecnológica, llegamos a una electricidad. No se puede hacer esas inversiones que son muy grandes sin un desarrollo de 50 años, porque si no te estás equivocando. ¿Dónde vas a habilitar departamentos? ¿Dónde vas a habilitar la parte comercial a futuro? ¿Dónde? Es decir, es todo tan interesante y tan lindo, y para mí está todo para hacer, que realmente no hay una ciudad que realmente con 1.200.000 habitantes sea tan práctica para... Nosotros nos enojamos por tardar 5 minutos para llegar a un lugar. Eso no es nada, o sea que realmente podemos ir a visitar a un amigo en 10 minutos y podemos tomar un café en 15, que eso sí se sigue conservando, cambian los lugares, pero no de esa manera, y que realmente es una ciudad muy bella para recorrerla. Cada uno que hace años que, a mí la semana pasada vino un ejecutivo de afuera que hacía 15 o 20 años que no venía a Rosario, se quedó asombrado, o sea, de caminar cerca del río, de poder comer, de ver pasar un barquito, dice, pero esto lo tienen a 5 minutos, esto no existe generalmente, dice, no hay réplicas muy fáciles de esto. Y una ciudad que es solidaria, que nos conocemos, que si arreglamos esta otra parte que decimos, digo, no hay mejor ciudad que se pueda vender como Rosario. Hasta aquí llegamos, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso la de Nelson Grael, el gallego, historias de gente común. Vuelve una vez a la semana en los horarios que decide el canal a contarnos cómo es la región. Este es el perfil en el que, sumando a todos, aparece el perfil de Rosario. Hasta la próxima, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por deporte. Desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.